Muchísimas gracias a la Defensa Pública por la invitación a esta actividad. Un cordial saludo a todas las personas que trabajan en esta institución en toda nuestra querida América Latina. Voy a permitirme compartir pantalla. Yo quisiera iniciar a partir de esta obra de arte que para los amigos y amigas mexicanos tiene un gran significado y bueno, y una gran adherencia emocional porque es hecha por uno de sus artistas, Diego Rivera. Esta pintura se denomina El hombre creador del universo. Es del inicios del siglo anterior. Y si nosotros lo que pretendía el artista era plasmar en un mural todo lo que eran las diferentes concepciones de la ciencia y de la sociedad. Entonces, si nosotros observamos, vamos a encontrar el macrocosmos, todo el universo representado acá, según la perspectiva del autor, y todo el microcosmos, todos los aspectos microscópicos. A la derecha de sus pantallas observan todo el mundo socialista y a la izquierda todo el mundo capitalista. El autor pretendía representar la totalidad del universo como su nombre lo indica en esta obra. Y quien está manipulando la máquina que va a controlar a todo el universo es un obrero. Ciertamente no es una persona de la aristocracia, no es un intelectual, sino un obrero. Sin embargo, si nosotros observamos este mural, que creo que está en este momento en el Palacio de Bellas Artes, y me corrigen si no es así, primero nos llama la atención la poca cantidad de mujeres que se visualizan y quienes se visualizan ahí del sexo femenino tienen unos roles muy particulares en la sociedad capitalista ligado a el juego y el baile, y en la sociedad o en la visión socialista ligado al trabajo, obreras, etc. ¿Esto por qué quiero utilizarlo e empezar por acá? Porque nos marca tal vez uno de los hallazgos más significativos de las diferentes teorías feministas. Y es que en la base de cualquier concepción social o la más baja concepción social del obrero, siempre hay detrás de él una mujer sojuzgada. En primer lugar, es decir, en la base o la minúscula ocupación, si se quiere decir, de poder de un hombre, siempre va a tener una posición de poder que él va a ejercer sobre las mujeres. Y en esta obra de Diego Rivera, prácticamente las mujeres pasan desapercibidas. Eso nos permite entonces tener en cuenta el punto de partida de esta charla, que es que todo producto, todos nuestros grandes aportes, tanto desde los idiomas, desde el arte, desde la familia, desde las religiones, e inclusive lo que se considera más objetivo y aséptico, que es la ciencia, pero también desde el derecho está atravesado por matrices culturales que responden a las concepciones que en un determinado tiempo y lugar se hayan ido generando y dándoseles extensión, muchas veces ligadas, o muchas veces no, ligadas a los intereses de grupos dominantes que van moldeando esa sociedad a través de diferentes instituciones de control social e informal. Si esto es así, si todos estos son productos culturales atravesados por matrices particulares, pues el derecho evidentemente no escapa de esa situación y tampoco lo escapa el derecho penal. Yo quisiera que tuviésemos en cuenta
que uno de los grandes ideales de la humanidad que se plasma en la Revolución Francesa de 1789 con aquellas hermosísimas palabras de libertad, igualdad y fraternidad, es un ideal de humanidad para un sector de la humanidad, porque esa libertad, igualdad y fraternidad no se establece para la totalidad de los seres humanos. Si ustedes tienen en pantalla a Olympia de Gouges, que fue no solo una extraordinaria escritora antiesclavista, sino que lucha precisamente por esos ideales en el marco de la Revolución Francesa, y cuando se va a hacer la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, le dicen sí, pero no, aquí ustedes no entran. Entran exclusivamente hombres y ciudadanos, lo que nos dice también que el lenguaje no es neutro y que cuando se ha hablado de hombre en el derecho, derecho que tiene cuño romano, germánico durante siglos, se está haciendo referencia a un tipo de ser humano y no a la totalidad. Olympia de Gouges emite su famosa Declaración de la Mujer y la Ciudadana, en donde en su punto 10 de esa declaración dice algo que hoy nos parece una obviedad. Si la mujer tiene derecho de subir al cadalso, debe también tener igualmente el derecho de subir a las tribunas con tal de que sus manifestaciones no alteren el orden establecido por la ley, es decir, igualdad de derechos. A ella le conceden la primera parte, subir al cadalso, y muere decapitada por la expresión de sus ideas. Si nosotros hacemos una búsqueda, y les solicito que no me crean, sino que lo hagan ustedes en cualquier buscador, sobre lo que son los juristas importantes a esta fecha, nos van a presentar más de 100, 30, etcétera, las diferentes listas, y difícilmente en esas listas aparece alguna mujer, si acaso una en más de 100 nombres. Y si hacemos ese mismo ejercicio respecto a los autores o a los dogmáticos relacionados con derecho penal, veremos que nos van a citar los aportes de Beccaria, de Lombroso, de von List, de Feuerbach, de Belling, de Mesger, de Radbruch, de Welser, de Roxin y hasta de Jacobs. Pero en ese marco de los grandes penalistas no aparece ninguna mujer. Y sin embargo, han existido y existen grandes mujeres que no solo no son juristas, muchas porque no podían acceder a los estudios universitarios, a la ciudadanía, sino porque a pesar de que cuando ya pueden acceder a ello, aportan al derecho desde otras áreas, lo que nos permite comprender y enmarcar el fenómeno de lo jurídico y de lo jurídico penal en particular en un contexto más amplio del que muchas veces nos olvidamos. El derecho no es un fenómeno aislado del resto de ciencias sociales y del resto de conocimiento, ciencias naturales o ciencias exactas, sino que está enmarcado, es uno de esos roles, uno de esos ejes en el marco de un conglomerado. Y podemos ver los aportes, y les invito a que lo analicen, yo no tengo el tiempo en este momento para hacerlo, pero los aportes que al derecho y al derecho penal pueden haber dado mujeres como Olympia de Gouges, como Concepción Arenal, Simone de Beauvoir, en Costa Rica, Ángela Acuña, que emite la declaración o que permite la posibilidad de los derechos, el ejercicio de los derechos políticos, Angela Davis, Hannah Arendt, Ruth Boder, Lolita Anillar, Rosa del Olmo y Elena Larrauri. Desde distintas disciplinas, no todas ellas abogadas, pero que aportan justamente al derecho penal. ¿Por qué iniciar desde esta perspectiva? Porque si nosotros nos limitamos a efectuar el análisis de la formulita o de las formulitas, porque ciertamente no se trata no solo de una sola teoría del delito que haya sido estática a través del tiempo,
sino que aún hoy encontramos o podemos construir diferentes teorías del delito a partir de la combinación de los aportes de distintos autores en ciertas áreas de esta estructura. Pero si nos limitamos a aplicar las diferentes teorías del delito con sus componentes y las desarraigamos de su origen histórico, es decir, de que esta teoría hoy tripartita o conocida como del tipo complejo surge en un momento histórico en el cual las mujeres no tenían acceso a los derechos políticos, eran consideradas objeto, y sobre toda la base de esas construcciones abstractas se han desconocido. En este caso voy a hablar de las mujeres, pero también a grandes contingentes de nuestra humanidad, las poblaciones indígenas, las personas menores de edad, las personas con alguna condición de discapacidad, etc. Entonces, esta teoría del delito se construye primero en Europa. Es una construcción de hombres blancos, de hombres con cierta clase que posteriormente se va a ir diseminando por toda nuestra América, pero que no por eso tiene una serie de falencias o de omisiones que es importante ir verificando. Entonces, lo que se plantea en esta charla es si es necesario o si es posible hablar de una teoría del delito sin tener en cuenta dentro de sus estructuras los derechos, las necesidades y las condiciones particulares de diferentes segmentos de la población. Y básicamente lo que voy a hacer, apoyada también por algunos temas de arte muy rápidamente, es indicar que inclusive desde la política criminal, desde qué se penaliza, cómo se investiga, qué se investiga y qué no, y desde la tipicidad objetiva, qué se establece como delito, con qué requisitos, etcétera, o bien también desde la antijuridicidad, específicamente lo que históricamente se ha considerado como causas de justificación para quienes en ciertos contextos y a quienes no, con qué requisitos, hasta lo que se alude al tema de la culpabilidad y cómo analizar el tema de la violencia intrafamiliar desde el ámbito de la no exigibilidad de otra conducta, o esas mujeres que tradicionalmente eran sometidas a diferentes formas de control social informal a través de los hospitales psiquiátricos y posteriormente, cuando pasan a ser sujetos de derecho, cómo analizar su capacidad de imputabilidad. Y también pues el tema de cómo estas visiones, que son palabras que tal vez no son muy aceptadas en muchos ámbitos cuando se habla de feminismo o feminismos, impregnan o deben impregnar el tema de la punibilidad para quienes consideren eso como un elemento adicional a la teoría, y el tema de la determinación de las sanciones. Si nos atenemos precisamente apoyándonos en el arte, a la criminalización primaria, vamos a observar que, digamos, el gran tema básico se observa en lo que era considerado delito y lo que debió o lo que ha ido posteriormente aceptándose como tal. Y quiero basarme en una serie de pinturas de diferentes pintores, pero que tienen en común utilizar este pasaje bíblico. No estoy hablando ni quiero hablar de religión, pero voy a traerlo a colación para lo que me interesa, el pasaje de Susana y los viejos. Recordemos que alude básicamente a dos jueces, es decir, hombres sabios con prestigio, adultos mayores, etcétera, que buscan asesorar a una persona con dinero de su localidad, y en ese sentido lo visitan constantemente
y en esas visitas observan constantemente a la esposa de este sujeto al que están asesorando, tratando de dirimirle el conflicto, bañándose. Y finalmente la terminan sometiendo, violando, y ella, cuando se intenta resistir a eso, finalmente ellos la calumnian acusándola de adulterio. Se trata de la palabra de dos hombres con prestigio, jueces y ancianos, frente a una mujer. Ese pasaje de Susana y los viejos lo vemos representado en múltiples escenas de diferentes pintores, pero lo que nos permite es asociar el tema de cómo ha sido tratado, por ejemplo, uno de los bienes fundamentales, que es la libertad sexual. Por supuesto, no podemos hablar de un derecho a la libertad sexual si no hay derechos políticos que, recordemos, en toda nuestra América Latina se empiezan a reconocer hacia inicios o mediados del siglo pasado, es decir, en fecha muy reciente. Por supuesto que en esa concepción las mujeres son objeto. Por supuesto que además en el sistema procesal penal tenemos un sistema de prueba legal pasada donde la palabra de las mujeres no tiene ningún peso o un peso muy disminuido frente a la palabra de los hombres. Y en esas circunstancias llegamos a la legislación actual que podemos ir revisando en nuestros diferentes códigos. En muchos países todavía se tiene la definición de violación en una forma muy particular de tutela de la virginidad, etcétera. Hoy tenemos en Costa Rica una discusión sobre esto que obedece en realidad a otros patrones, pero ya voy a, si me da tiempo, a aludir al tema. Pero aún así, si nosotros hemos avanzado en ese tema, si hemos avanzado ya en aceptar, por ejemplo, la violación dentro del matrimonio, que en Costa Rica se acepta hasta finales de los años 80, porque se parte del supuesto de que cuando las mujeres aceptábamos estar en una relación de pareja, se daba el sí inicial y a partir de ahí no había posibilidad de negarse absolutamente nada. Digamos que ya se tiene una visión de la violación, criminalización primaria amplia como tutela de la libertad sexual, que se tutela inclusive en el matrimonio. Veamos tipos penales que todavía están vigentes. Por ejemplo, les hablo del Código Penal costarricense que está vigente hoy en octubre de 2021. El rapto. Se impondrá prisión de 2 a 4 años al que con fines libidinosos sustraiga o retiene a una mujer. Y el rapto impropio es si además esa mujer es de 12 a 15 años con su consentimiento, y si hay rapto con fines de matrimonio, las penas disminuyen a la mitad. O sea, no solo se está privando de su libertad y afectando el bien jurídico, libertad sexual de las mujeres, sino que además las penas, entre más bienes jurídicos se afecten, van disminuyendo. Este es solo uno de los ejemplos. Sé que en todos los códigos penales de América Latina podemos encontrar situaciones similares donde bienes jurídicos como la libertad sexual, como la libertad, según sean de hombres o mujeres, pesan de forma diferente en esa criminalización primaria que hacen los y las legisladoras, que tiene esa matriz cultural que viene de siglos y que todavía no se terminan de romper. Y bueno, también el rapto tiene constantes referencias al arte como, en el arte como una situación de normalización. Recordemos que la fundación de Roma, según algunas visiones, solo se da gracias al rapto de diferentes mujeres para poblar la urbe, etc. Entonces, son conductas normalizadas en la sociedad, transmitidas al arte, que llegan al derecho y que se siguen manteniendo de esa forma aún en nuestras sociedades.
No es sino hasta 1998, los 2000, con la aprobación del Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional, que se empieza a visualizar que también frente a aquellos grandes crímenes de genocidio y de lesa humanidad, había uno específico para las mujeres. No es que no puedan serlo los hombres, sino que constantemente se utilizaba así sociológicamente en la realidad como un crimen típicamente de género y contra el género femenino, que se trataba de la violación como arma de guerra. Cuando los diferentes ejércitos ingresaban a los países vencidos, lo primero que hacían era tomar a mujeres y violarlas por varias razones, por temas de genocidio, para generar en aquellos países en donde se tenían sistemas matrilineales de establecimiento de sus matrices culturales, eliminar toda esa herencia cultural. Y también como una forma de botín político y demás. No es sino hasta esa fecha, entonces, en que se empieza a establecer como crimen equiparable a los crímenes de lesa humanidad, y hay que decirlo con todas sus letras, gracias a los movimientos feministas que incidieron en que eso fuera así. Podemos discutir si leyes especiales o no leyes especiales, pero la incorporación del femicidio o el feminicidio, recordemos que hay una diferencia terminológica, en algunos casos, en algunas legislaciones lo establecen como sinónimos, pero en muchos se establece uno como un delito relacionado específicamente con las relaciones afectivas y en otros casos como toda muerte de una mujer por razones de género. Y esa concepción de que hay un odio específico hacia las mujeres, que a las mujeres se nos mata, no por los temas tradicionales en que se mata a los hombres, sino que hay un plus adicional, que la mayoría de las muertes se da en relaciones afectivas, no es sino hasta muy recientemente que se incorpora en las legislaciones penales. Y si nos vamos al tema de la antijuridicidad y al tema, por ejemplo, de las causales tradicionales de legítima defensa, vamos a encontrar que esta rémora de la legítima defensa contra el honor, que todavía en los años 90 en algunos tribunales de Brasil lo aplicaban. El hombre podía matar a su compañera, amante, esposa, etcétera, y no solo a ella, sino a la persona con la que ella estuviera saliendo en defensa de su honor. Y esa muerte estuvo en algunos también códigos penales anteriores en Costa Rica, y esa muerte se consideraba legítima, de dos personas bajo la defensa de el honor, por supuesto, masculino. No aplicaba la inversa, que la mujer matase a su esposo que encontrara en adulterio, porque además el adulterio del hombre tenía que ser público y escandaloso para reconocerse como tal en las legislaciones de familia. Y no es sino, estoy haciendo algunas referencias no valorativas, porque hay también muchas discusiones que es necesario abordar para poner límites a algunos temas. El concepto de legítima defensa, que esto gracias a los aportes de Elena Larrauri, incorpora muchísimas veces en algunas de las legislaciones, no así en la costarricense, pero se aplica en Costa Rica gracias a textos de otras partes, el tema de que la agresión sea actual e inminente, requisito que sí está en el estado de necesidad, pero no en la legítima defensa. Y eso impide, por ejemplo, que niñas pudiesen defenderse contra su agresor, o mujeres en un ciclo de violencia intrafamiliar contra su agresor, porque cuando éste estaba dormido, borracho, etcétera, se consideraba que ya no había una agresión actual ni inminente, requisito que es, repito, del estado de necesidad y no de la legítima defensa, sin considerar todo el tema
de la violencia intrafamiliar como un ciclo, el mal llamado síndrome de acomodamiento, etc. Y bueno, en esa criminalización primaria también toda la discusión del aborto y que hemos ya ido retrocediendo constantemente en este tema, no solo en el aborto terapéutico o el aborto para salvar la integridad física o emocional de las mujeres, sino también en las otras formas de aborto que en muchos países de nuestra región ya se están equiparando a los homicidios calificados, desconociendo las particularidades de cada uno de los delitos. Y por supuesto, en esta criminalización primaria y en los elementos objetivos del tipo, ya tenemos que empezar a visualizar también cómo impactan votos como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Artavia Murillo, contra Costa Rica, en ese tema del aborto. Cuando la Corte Interamericana toma partido por el tema de la implantación o anidación, que no es, digamos, la teoría más avanzada en medicina, porque en medicina es la de la implantación del surco neural, vamos a decir, cuando inicia la vida, hay 4 teorías. Tradicionalmente hemos partido desde una concepción religiosa desde cierta época, desde la concepción, pero se menciona también la segmentación, cuando se van dividiendo las células, la implantación o anidación en el útero, o bien cuando nace o se da el surco neural en el embrión. Es curioso porque hoy prácticamente no hay discusión de que no es el cese de las funciones respiratorias lo que causa la muerte, sino la ausencia de actividad cerebral. Eso sí hay algunas discusiones, pero en términos generales ya se ha abandonado aquella posición. Pero no se equipara el surgimiento de la vida cuando inicia la actividad cerebral, que es con la existencia del surco neural. ¿Y cómo impacta eso el aborto? Bueno, dependiendo, nuestros países siguen teniendo legislación sobre aborto, pero dependiendo del momento en que se dé el acto, podrían ser atípicas las conductas. Vean que si seguimos esta tesis estamos hablando de 14 días. Y además muchas de nuestras legislaciones, ojo ahí, hablan de fetos. Y los fetos en medicina legal es un desarrollo embrionario a partir de ciertos meses. Entonces, tener en consideración eso es fundamental para temas de criminalización primaria. Pero también si nos vamos ya a la culpabilidad, tradicionalmente el abordaje de los hechos cometidos por las mujeres se hacía históricamente a través de una descalificación que sigue siendo tal. Están locas y en consecuencia o no cometen acción porque son brujas o son brujas y ya de por sí son culpables por eso, y se les sometía o bien a una serie de instituciones totales como el psiquiátrico o bien a sanciones más drásticas. Pero la forma en que eso impacta, por ejemplo, el tema de la exigibilidad de otra conducta, es un tema que ya hay que discutir y plantear de forma diferente en los textos. Y por supuesto que si nos vamos a la punibilidad, pues hay otros temas adicionales que hay que tomar en cuenta. Se dice que la pobreza en el mundo, no solo en América Latina, tiene rostro de mujer y se habla de la feminización de la pobreza que evidentemente establece niveles importantes de exclusión social. La gran pregunta es si un derecho penal democrático podría dar teóricamente un trato diferenciado a las mujeres que delinquen. Y la respuesta está establecida no solo para las mujeres, sino para otras poblaciones, convenios de la OIT para poblaciones indígenas, convenios, la Convención de los Derechos de la Niñez para personas menores de edad, y en el caso de las mujeres, pues tenemos la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación, la Belén do Pará,
y temas ya de soft law o derecho blando, de menor valor, que sin embargo a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de nuestra Sala Constitucional, en el caso costarricense, se ha ido asimilando. Por ejemplo, las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad, conocidas como las reglas de Bangkok, que establece la obligación de todos los estados de elaborar medidas adicionales, alternativas a la prisión preventiva por razones de género, utilizar mecanismos opcionales y al condenar a las mujeres tener una serie de no solo consideración de las atenuantes, sino las particularidades específicas para fijar las sanciones. Las reglas de Tokio y en acceso a la justicia, las de Brasilia o los principios de Yakarta en temas más amplios de género. En el derecho costarricense tenemos diferentes pronunciamientos sobre el valor del principio de igualdad. Debemos tratar en forma igual a quienes están en condición de igualdad, pero las mujeres, la niñez, los indígenas históricamente no han estado en condición de igualdad, las poblaciones afrodescendientes, etc. Entonces, de allí que no se viola el principio de igualdad al establecer, tanto desde el punto de vista legislativo como en las prácticas, diferenciaciones en este marco. Y esto lo ha indicado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes votos. Por eso es necesario tener en cuenta ese principio de no rebasamiento de la culpabilidad. La culpabilidad como principio implica responder a la acción específica a partir de un reproche concreto a las personas. En ese concepto de culpabilidad, y a propósito de lo que han hablado los compañeros, se construyó el conocimiento de la ilicitud sobre la base del hombre medio. Y si nosotros hacemos el recuento de cuando se elaboró este concepto, en realidad se estaba hablando de un hombre medio, no se tomaba en cuenta a estos grupos poblacionales que hemos indicado porque ni siquiera habían tenido acceso a sus derechos políticos. La teoría del no rebasamiento de la culpabilidad y el principio de proporcionalidad obligaría, en buena teoría, a que ni siquiera hayan mínimos penales en los tipos penales, porque la obligación de fijar y graduar la culpabilidad es propia de una labor jurisdiccional. Eso se ha establecido así por diferentes autores, en América Latina Binder, en Europa Roxin, pero cuando ha sido llevado a los tribunales, en el caso costarricense, la Sala Constitucional, se le sometió una consulta sobre el particular y, como ya viene siendo desgraciadamente costumbre, pues hace un razonamiento circular y dice que no pasa nada. Bueno, desde el punto de vista teórico, sí es posible establecer diferenciaciones jurídicas. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, ¿hay que hacerlas? Sí. Me parece a mí que sí. Si vemos los datos costarricenses sobre la tasa de desempleo de mujeres, estos son datos un poquito desactualizados, en este caso a 1999 o 2000, o los porcentajes de pobreza por sexo en las jefaturas de hogar. Y si hacemos este ejercicio en el caso de todas las mujeres en América Latina, vamos a ver que es similar. Es decir, la pobreza, las condiciones de vulnerabilidad, de cuidado, etcétera, impactan específicamente a las mujeres en nuestras sociedades. Y si eso es así, también la respuesta del delito que se cometa debe ser diferenciada. En Costa Rica se efectuaron reformas al artículo 71 y 72 del Código Penal para establecer a través de una norma genérica que cuando una mujer en condiciones de vulnerabilidad y define algunas de esas condiciones, pero recordemos que también las define las reglas de Brasilia, cometa algún delito, los tribunales podrán disminuir la sanción. Y esto porque nosotros partimos de tipos penales que tienen una dosimetría mínima, que no, como decía Binder y Roxin, que puede ser una presunción de culpabilidad. Si alguien en una condición extrema
comete un delito, por ejemplo, de robo agravado, tendrá 5 años mínimo si el delito es consumado y no hay posibilidad de disminuirlo, salvo que se trate, en este caso, de una mujer con condiciones de vulnerabilidad. Estas diferencias es importante efectuarlas. Creo que es necesario que profundicemos las teorías del delito. La teoría del delito es un instrumento que hay que conocer, es importante y hay que dominar, pero no hay que quedarse en él, sino también dominarlo para poder criticarlo y ampliarlo conforme al contexto de nuestras sociedades. El aceptar esas diferenciaciones que también autorizan distintos instrumentos internacionales no hace a una disposición inconstitucional, sino que atiende a un criterio de igualdad en sentido material. Y esta resistencia a legislar e inclusive a mencionar temas, hay muchos sectores a los que se les habla de feminismos o mujeres y dicen, no, eso es subjetivo, eso tiene menor valor, aquí lo que interesa es la dogmática alemana, como si estuviera exenta de una serie de críticas, inclusive relacionadas con totalitarismos. Bueno, esta confluencia de diversidades en nuestra América Latina es necesario que queden reflejadas en los diferentes componentes de las teorías del delito, sin que haya resistencia a hablar, legislar o discutir sobre estos temas. Pero también es necesario no perder de vista el tema de la interseccionalidad o intersectorialidad, como se le quiera denominar, de las diferentes poblaciones. Es decir, podemos ser, en el caso que estoy aludiendo, mujeres, pero si además somos mujeres indígenas, mujeres menores indígenas menores de edad, mujeres indígenas menores de edad, lesbianas, etcétera, etcétera, se suman una serie de vulnerabilidades que hacen que todo eso deba reflejarse en la legislación y en la respuesta al delito que se dé, y que ese instrumento que utilicemos para disminuir el aparato o los autoritarismos o el exceso de poder, etcétera, pueda y tenga la versatilidad para reflejar todo eso. Es decir, no estamos hablando de un feminismo blanco, de clase, heteronormativo, etcétera, sino que comprenda todas esas variables, y lo mismo cuando se habla de las diferentes condiciones particulares. Y lo otro que es importante tener en cuenta para la construcción, porque hay que hacerla, de una teoría feminista del delito, es que tiene que tener límites y que debe respetar los límites que tradicionalmente hemos tenido, que es el Estado de Derecho, el Estado constitucional de Derecho y el Estado democrático de Derecho. No podemos, sobre pretexto de asumir un fin, violar los medios. Y eso nos obliga también a que si hay que cambiar leyes, se cambian por el mecanismo adecuado, que se legisla teniendo en cuenta los mecanismos para contener el poder punitivo desde el tipo penal y no utilizando conceptos amplios, porosos, etcétera, que quien legisla es el Parlamento y no los jueces y juezas, etcétera, etcétera. Es decir, no se vale hacer de que me parece que es un fin que hay que tener en cuenta, pero no se vale romper los medios para conseguirlo. Y con eso concluyo mi exposición y quedo a la orden de cada uno de ustedes para cualquier pregunta que consideren a bien efectuar. Iniciamos con doña Rosaura. ¿Cuándo hacemos valer la perspectiva de género? ¿Qué elemento de la teoría del delito no se acredita? Bueno, en realidad no se trata de un elemento en particular. La perspectiva de género o esta pretensión de una construcción feminista de la teoría del delito impacta, es una visión transversal, es
una incorporación epistemológica diferente que impacta a todo el conocimiento en las ciencias penales. Estamos hablando de teoría del delito, pero también impacta la teoría del caso, impacta la investigación, impacta las ciencias médicas, etc. Entonces no es un elemento en particular. Si yo parto y asumo primero la existencia de las mujeres con derechos y cuáles son las formas en que históricamente hemos sido discriminadas, empiezo con esos lentes, que se habla de los lentes violeta, que es una visión diferente, a tratar de visualizar en todas las instituciones cómo se da esa discriminación. Y entonces, por ejemplo, a nivel de tipicidad objetiva, como lo indicaba, yo puedo empezar a analizar cada uno de los términos de los tipos penales para decir, bueno, si este es un término que tiene una especificidad en el caso de las mujeres, impacta diferente a las mujeres o a los hombres. Inclusive hay términos normativos, toda la construcción del error. El error, hay una discusión en particular sobre los elementos normativos de los tipos. Nuestros legisladores y legisladoras utilizan muchos elementos normativos, ya sea de tipo social o de tipo jurídico. De tipo social como mujer honesta, madre de buena fama. ¿Cómo ha cambiado eso? Se deben utilizar en primer lugar en la criminalización primaria, pero si ya están, ¿cómo interpretarlo de acuerdo a una visión que incorpore la igualdad de derechos hoy? Pero también hay elementos normativos de tipo jurídico. Y los elementos de tipo jurídico, primero se interpretan restrictivamente porque tienen una definición jurídica, pero por otro lado hay una discusión importante de si esos elementos normativos de tipo jurídico generan su desconocimiento, un error de tipo o un error de prohibición. Bueno, por lo menos en nuestras legislaciones, las consecuencias de un error de tipo suelen ser más beneficiosas para las personas porque si el error es vencible, no hay una amplia gama de tipos culposos paralelos y en consecuencia desde ahí surge la tipicidad. Bueno, hacer toda esa, digamos, incorporación en las diferentes estructuras, repito, en las causas de justificación, la crítica de cómo tradicionalmente se establecen algunos elementos, inclusive por jurisprudencia o doctrina que no están en la ley, como esto en la legítima defensa, pero también cómo es posible incorporar todo el ciclo de violencia contra las mujeres, que sociológica y antropológicamente, bueno, desde la psicología también existen múltiples estudios en este sentido, y cómo eso puede impactar los requisitos de las diferentes causas de justificación, o el tema de la lesividad del bien jurídico, en temas de culpabilidad y pena. En fin, lo que es importante comprender es que no es que hablar de perspectiva de género va a implicar solo un análisis diferenciado en pena o solo un análisis diferenciado en tipicidad, sino que abarca todos estos elementos y abarca otros. También abarca el proceso penal, el acceso a la justicia, las formas de valoración de la prueba, todos los estereotipos asociados al tema de las mujeres en la valoración de la prueba, y también impacta las investigaciones. Inclusive votos muy recientes de la Corte Interamericana, muchos contra México, en el caso que se conoce como Ciudad Juárez, pero hay otros, obligan a establecer los niveles de la cadena de custodia de la evidencia, la reacción inmediata, porque tradicionalmente se establecía que las desapariciones de personas se empezaban a investigar una semana después, probablemente cuando ya la evidencia ha desaparecido, cuando la persona, si estuvo en peligro de muerte, ya fue ejecutada. La necesidad de que desde una perspectiva de género se generen protocolos de investigación
más eficientes y eficaces para evitar toda esta situación o bien abordarla, impacta también ese tema. Continuamos con otra pregunta para doña Rosaura. De acuerdo con su postura en relación con la perspectiva de género en el análisis de la teoría del delito y tomando en cuenta la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Vicky Hernández y otras versus Honduras, debemos incorporar a las mujeres trans en esta visión que ha expuesto. Bueno, muchísimas gracias. Es una pregunta muy importante y muy compleja. Muy compleja porque, digamos, involucra dos niveles de discriminaciones que hay que reconocer que han existido de las mujeres y de la población LGBTI. Es cierto que desde la visión, digamos, dominante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues es necesario definir el término mujer también a partir de la autopercepción y de la propia orientación sexual. Sin embargo, y bueno, este es un tema que en realidad en este momento constituye una de las grandes discusiones dentro de los movimientos feministas y trans, por ejemplo, que se acusan mutuamente de traidores o de discriminadores, etcétera. Sin embargo, no debe olvidarse, me parece a mí, en esa perspectiva, el voto salvado de doña Elizabeth Odio da algunas luces sobre el particular, que las discriminaciones de las mujeres históricamente han estado condicionadas a un cuerpo. Es decir, si bien todo los movimientos feministas introducen el concepto de género que posteriormente los movimientos LGBTIQ+ adoptan y en consecuencia continúan en esa construcción, indicando que es un concepto social construido. Esa construcción o ese concepto de género parte de un concepto de sexo de un cuerpo específico de mujeres que es el que ha sido históricamente discriminado. Entonces, las grandes discusiones que se plantean en este tema es, si yo me atengo solo al concepto de género, todo lo que las personas que se autoperciban mujeres, todas las personas trans, etcétera, podrá generar eso una discriminación adicional hacia las mujeres, porque grandes específicas discusiones, por ejemplo, en el deporte, si yo soy una persona con cuerpo masculino, con características biológicas de hombre, perdón, no masculino, de hombre, pero me autopercibo mujer, debo participar con las reglas de las mujeres que han sido dadas en otras condiciones y en consecuencia tener ventajas sobre ellas. Y así en otros temas, por ejemplo, los temas de la ubicación de las personas trans en las cárceles, que en Costa Rica se dio en un momento dado que una persona trans se consideraba mujer, la ubican en la cárcel de mujeres y con una fuerza física mayor y con otras características biológicas agrede fuertemente a sus compañeras de prisión. Entonces, yo no tengo una posición específica, estoy estudiando sobre el tema, creo que es un gran reto de las ciencias sociales y de las ciencias jurídicas en particular, el abordar esta situación sin generar mayores discriminaciones en unas u en otras, porque también la discusión está permeada por, bueno, qué es lo que está ocurriendo en el movimiento trans, que además hay múltiples recursos económicos en ese sentido, y si será una forma de cooptación de ese movimiento para otros propósitos. Entonces, es un tema que hay que analizar con muchísimo cuidado. Creo que lo idóneo es que el derecho
perciba ambas discriminaciones y las trate de forma diferenciada, porque en una visión binaria hemos dicho hombres, mujeres, masculino, femenino, etcétera, pero podríamos ampliarnos perfectamente a otros aspectos y en consecuencia hacer tratamientos no binarios, por lo menos en las reacciones o en los encarcelamientos, etcétera, obtener opciones, digamos, neutras, entre comillas, o intermedias, mejor, en estos marcos. Tenemos la última pregunta para doña Rosaura. La señora Alma Esther Reyes Piñón, de México, consulta: ¿cómo podemos hacer para que las autoridades respeten los derechos de las mujeres infractoras, ya que desde que les hablas de perspectiva de género, realizan una crítica de índole moral, la cual inclusive estigmatiza y vulnera aún más a la mujer infractora, aun cuando interpongan los recursos legales para ellos? Sí, es evidente que hay que diferenciar el componente normativo, que todavía aún está en proceso de construcción, pero que ya ha incorporado algunos avances en esta temática, del concepto cultural, que puede ir muchísimo más rezagado y en el que hay que insistir. Pero afortunadamente, desde el punto de vista normativo, existen una serie de instrumentos en la mayoría de nuestros países latinoamericanos ya debidamente ratificados. Mencioné la CEDAW, la Belén do Pará, pero también votos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A través de las personas organizadoras yo puedo comprometerme a trasladarlos, en donde obligan constantemente a los funcionarios y funcionarias judiciales a hacer análisis probatorios sin estereotipos de género, aplicar diferentes normativas de la misma Convención Americana para incorporar esta perspectiva de género, porque la Corte lo hace incorporando la Belén do Pará dentro de sus análisis, y pues será una labor difícil, inacabada, una lucha cultural inclusive, si se quiere, cuyos frutos no necesariamente veremos ni en un caso concreto ni estas generaciones, pero hay que continuar dándolo. ¿Cómo hacemos? Argumentando. Y argumentando con todo, primero conociendo y empapándonos de todos los mecanismos que podemos utilizar, y segundo, argumentando constantemente. Podrán rechazarnos 10 o 20 o 30 veces una argumentación hasta que finalmente llegará a terreno fértil, si es la adecuada. Bueno, yo quisiera enfatizar en la idea de que el derecho en general y el derecho penal en particular no es una isla o una ínsula epistemológica. Y eso nos cuesta muchísimo comprenderlo o asimilarlo, porque por lo menos en mi país, y sé que es la realidad de muchos otros de América Latina, se ha dado una mercantilización del derecho que ha hecho que lo jurídico y lo penal en particular se vea como una tecnología y se desvincule de otras áreas del conocimiento. Ya no solo se desvincula el derecho penal del civil, del familia, etcétera, a pesar de que comparten conceptos y que integran tipos penales y que nos permite interpretarlo y tener una visión global, sino que el derecho se desvincula de otros saberes de conocimiento o de otras ciencias y demás. Esta necesaria vinculación hace que este instrumento, que es solo eso, un instrumento de trabajo, que es la teoría del delito, si tenemos en cuenta una visión epistemológica muchísimo más amplia, la estemos nutriendo constantemente de los insumos que nos da la antropología, la sociología, la economía, la psicología, etcétera, y construyendo y aportando al conocimiento, y no simplemente aplicando como si se tratara de meras recetas. Esa es la labor que tenemos en el caso de las mujeres, que somos más de la mitad de la población, que tenemos una historia de reconocimiento de algunos derechos muy reciente, y que tenemos que seguir luchando por el reconocimiento de otros, incluyendo sobre todo en el aspecto jurídico y de acceso a la justicia,
el derecho penal se presenta como tremendamente sexista, como tremendamente discriminador, y es un campo árido para continuar trabajando, incluyendo todas estas visiones e instrumentos que nos dan otras disciplinas. Muchas gracias nuevamente por la invitación, sobre todo por la organización de esta actividad tan necesaria y que a través de estos medios ahora nos permite tener contacto con realidades de toda nuestra América Latina.